Recibimos en este lunes, como cada lunes, a nuestro psicoanalista Esteban Gómez. ¿Cómo andamos? Buen día, Alejandro, y buen día a toda nuestra audiencia también. Un placer, querido Esteban, para darle continuidad a estas sesiones de lunes que en los últimos casos nos vienen haciendo transitar el tema de la muerte, su aceptación, el duelo. Bueno, sí, hoy vamos a cerrar este tema con los duelos, ¿no? Arrancamos hace 3 semanas atrás con la cuestión de la eutanasia, después con el tema de por qué nos cuesta hablar de la muerte o qué es la muerte para el ser humano, y hoy cerramos con el duelo, ¿no? O los duelos, porque en realidad el duelo es un proceso que se repite mucho en nuestra vida. La vida de un ser humano tiene varios duelos, ¿no? Primero la palabrita, como siempre, ¿no? La idea de duelo tiene que ver con un significante ligado al dolor, porque todo duelo duele, es una pérdida, es un desgarro, ¿no? Es como que nos arrancan algo, y en ese proceso que es emocional, psicológico, simbólico, hasta incluso también tenemos manifestaciones físicas en todo duelo, ¿no? Podemos perder una persona querida, un ser querido, podemos perder un objeto, podemos perder una posición laboral o una posición social, podemos perder un amigo, es decir, las pérdidas nos acompañan siempre, ¿no? Incluso cuando pensamos, aquí hablamos mucho a veces de la infancia a la adolescencia, ese pasaje de la infancia a la pubertad representa también un duelo que tiene que ver quizás no tanto con la pérdida de un ser querido, pero sí con la pérdida de un espacio, de un lugar, de un rol en la familia. La pérdida de la infancia también se vive con dolor, aunque a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando con nuestros hijos. También la pérdida de la adolescencia, y por eso a veces hay muchísimas personas que se niegan a dejar esa etapa vital, y bueno, ahí están, ¿no? Negándose a duelar su adolescencia, y entonces intentan estirarla por algún medio. Entonces el duelo es un proceso que varias veces vamos a vivir a lo largo de nuestra vida, y como todo proceso, Alejandro, incluye tiempo, incluye un accionar, ¿no? Cuando iniciamos un proceso de estudio, iniciamos el proceso de pintar nuestra casa, bueno, sabemos que vamos a tener que laburar en eso, y sabemos que nos va a llevar un determinado tiempo, ¿no? En eso, el duelo sabemos cuándo empieza, es decir, arranca con una pérdida, pero no cuándo termina. Y como es un proceso simbólico, emocional, social, van a depender, va a haber muchos factores que van a estar en juego, pero fundamentalmente es ¿qué hacemos nosotros con esa pérdida? Hablábamos la semana pasada de a veces nos cuesta reconocer y hablar de nuestra propia muerte, y pateamos para adelante y por momentos creemos que somos inmortales y nunca nos va a pasar nada, pero aparece a veces la pérdida de un ser querido, y ese golpazo nos introduce en este proceso simbólico, emocional, psicológico que llamamos duelo. Muchísimos autores hablan de distintas fases del duelo, algunos dan 4, 5, 6, bueno, no importa. Lo importante es que, podríamos decir, hay un primer momento que a casi todos los seres humanos nos pasa, que es de desconcierto y parálisis, ¿no? Cuando nos enteramos, sobre todo con pérdidas drásticas. Insisto, no lo pensemos solamente con la muerte de un ser querido, ¿no? O sea, a veces llegas a tu lugar de trabajo y te llega un telegrama o te dicen, mira, no, a partir de ahora ya no, o saliste a tu casa y ese objeto que tanto querías, no sé, el auto, y ya no lo tenés más.
Aparece un primer momento, entonces, decíamos, de parálisis, de desconcierto. Después sigue un segundo momento de enojo, ¿no? Y de negación, el famoso ¿por qué a mí? ¿Por qué se murió tal persona? ¿Por qué tal enfermedad? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Y bueno, ¿por qué no a mí? A veces tenemos que reformular la pregunta, ¿no? Estamos todos en esta línea de montaje, en este caminito, como decíamos la vez pasada, haciendo referencia a Saramago, ¿no? La vida es eso que sucede entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. Es simplemente una serie de sucesos fortuitos que no sabemos, ¿no?, con certeza qué puede pasarnos en nuestra vida, entre dos puntos de absoluta certeza: el nacimiento y nuestra muerte. Entonces, a veces la pérdida de un ser querido o la pérdida de una posición tiene esta movida emocional de enojo y negación, ¿no? Nos enojamos con la realidad, no podemos entenderla y entonces a veces también la negamos. Después a eso le sigue, en el mejor de los casos, una fase mucho más sana desde la salud mental, que es la aceptación. O sea, acepto esa pérdida, acepto que ya no soy más joven, acepto que ese ser querido falleció con mucho dolor, porque el duelo implica dolor, pero lo voy aceptando, acepto que la vida continúa, acepto que hay otras cosas para seguir haciendo en mi vida, y después llegamos, si eso sucede, obviamente, ¿no?, a la reparación de ese duelo, ¿no?, el cierre, y básicamente es donde empezamos a recordar, bueno, este ser querido ya no está, pero viví tal o cual cosa, tengo estos recuerdos, tengo estas enseñanzas, estos aprendizajes. Bueno, tuve que cerrar el almacén, lo había inaugurado con tanta ilusión, pero bueno, el negocio no funcionó, y bueno, en cuanto a que aprendí a cómo llevar un negocio, aprendí de mis errores, y entonces ya para el próximo negocio ya voy a estar un poquito más atento a algunas cosas. O sea, el duelo lo cerramos con aceptación y aprendizaje, ¿sí? Y como decíamos que el duelo sabemos cuándo arranca, pero no cuándo termina, también hay duelos patológicos, ¿no? ¿Cuál es el duelo patológico? ¿Qué llamamos duelo patológico, Alejandro? Y bueno, cuando esa primera etapa de negación se consolida y estamos directa o indirectamente negándolo. Cuento algo muy muy habitual en el consultorio cuando estamos con algún paciente hablando y sale el tema, por lo general, de la muerte de los padres y demás, y un tema muy común: bueno, no sabemos qué hacer con la casa de mamá o papá. Y cuando vos empezás a hablar de este tema, por ahí te encontrás con que no, la casa de mi vieja está como la dejó, los placares todavía están llenos, no podemos, nos da cosa vaciar su ropa, sus cosas. Entonces la pregunta: bueno, ¿y hace cuánto que falleció tu mamá? Y a veces nos encontramos, y hace 9 años, 11 años, 7. Y ahí vemos el claro indicio de un duelo patológico, ¿no? Se inició una pérdida, el duelo arrancó, y a las semanas de arrancar se le puso pausa. A veces una persona pone pausa en su propio duelo, y a veces toda una familia, ¿no? Porque ahí te cuentan: no, mi hermano no puede entrar porque se pone mal, le sube la presión, no, a mi otra hermana tampoco porque ella llora, no quiere ni entrar, y vos sí, bueno, no, yo le pago a una señora para que una vez al mes vaya y limpie. Bueno, el duelo puede ser patológico cuando nosotros nos negamos a aceptar esa realidad, y cuando todo se evita, se barre bajo la alfombra, y ese duelo patológico se estira como un chicle, ¿no? Todos tenemos quizás
a alguien cercano, o alguna cuestión que nos pasó a nosotros mismos con un duelo que se estiró, es decir, con no aceptar en el fondo y seguir estirando. Quiero aclarar, Alejandro, esto no implica que uno no puede tener en tu casa fotos de tu viejo, de tu vieja, de tu abuelo, un reloj, algún objeto, ¿no? Esta cacerola de mi nona que me acompaña, eso está fantástico, ¿sí? Son esos tesoros emocionales, de amor que nos quedan con aquellos familiares que ya no están entre nosotros, ¿no? Eso está bárbaro. Yo me refiero a cuando uno no puede dar vuelta de página y está todo ahí, atesorado, ¿no? Casi intacto. Bueno, ahí hay un proceso que está detenido, ¿no? Y bueno, para eso, seguramente, para que eso no suceda, hay que permitirse ese proceso y permitirse toda manifestación. Creo que fue la gran filósofa argentina, Moria Kazan, que decía, si querés llorar, llorá, ¿no? Creo que era ella, Alessandro, ¿puede ser? Sí, señor, sí. Bueno, esa es una linda forma de transitar un duelo, es decir, no te reprimas. Querés llorar, querés reírte, querés hablar de esa persona seguido, querés recordarlo, querés prender una velita por un año entero y en una foto en tu comedor, dale, eso está bien, porque eso es parte de ese proceso de cicatrización de la pérdida, ese desgarro de un ser querido. Y a veces, cuanto más cercano, más se duele, y cuanto más cercano son esos duelos, muy fuertes que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, cerramos con esto, ¿no? Fundamentalmente para que ese proceso, ese trabajito de duelo que tu cabecita tiene que hacer, no sea negativo, no se trunque a mitad de camino. Bueno, obviamente hay que permitirse transitar todo eso, hay que aceptar que la vida va a continuar, ¿sí? Y cuando uno va aceptando la idea de muerte, puede aceptar mucho mejor el proceso de duelo. Así que, bueno, los invito hoy en esta charla, en esta columna que estamos cerrando el tema de la muerte, bueno, aceptar nuestros duelos, aceptar también, ¿no?, que a veces las cosas no salen en el ámbito laboral o en el ámbito personal o en la pareja, no salen tan bien como uno quisiera, y a veces también tenemos que duelar una pareja, un matrimonio cuando nos separamos, a veces tenemos que duelar un puesto de trabajo, un negocio que no pudo ser. El ser humano está atravesado por muchos duelos a lo largo de la vida, pero son cosas, gente, absolutamente naturales, normales, esperables, y que bueno, hay que poder enfrentar con todas las herramientas que tenemos, ¿no? Ese proceso de duelo, querido Ale. Sí, señor, usted lo ha dicho, y lo hace en este tercer abordaje del tema, capítulo 3 en este lunes, con entonces, Esteban, ¿alguna herramienta, alguna conclusión como para englobar estos últimos 3 lunes? Sí. El duelo lo vamos a transitar, la idea de muerte la vamos a transitar, la idea de enfermedad y eso que vivimos, una enfermedad grave de un ser querido, con la herramienta de la palabra, con la herramienta de la escucha y con la herramienta del vínculo, ¿no? O sea, un duelo pasarlo en familia, un duelo si lo pasás con tu pareja, un duelo pasado entre amigos, siempre es mejor, ¿no? Hay personas que tienen la herramienta de lo espiritual, la gran herramienta de lo espiritual, y bueno, obviamente no es lo mismo atravesar un duelo, la muerte de un ser querido, o tu propia enfermedad, con esa apoyatura en la fe, que pasarla solito, digamos, ¿no? Sin eso. Pero bueno, a veces la fe se manifiesta en la amistad, la fe puede manifestarse en un amigo muy cercano, en una familia muy unida. Ahí está la clave, querido Alejandro, y bueno, ojalá todos y todas podamos tener esos palenques
donde rascarnos, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Querido Esteban, muchísimas gracias por otro lunes compartido en el aire y buena semana para vos. Buena semana para ustedes. Chau, chau.